Tiene razón, es una versión extraña. Extraña por todos los adornos que le estaba dando Juan Gabriel al interpretarla, porque además es una grabación de una presentación en vivo de Juan Gabriel. Por eso la escuchamos extraña. Pero es que hoy lo estamos recordando. Un día como hoy nació en Parácuaro, Michoacán, Alberto Aguilera Valadez, quien falleció el 28 de agosto de 2016, joven pues sí, todavía. Bueno, sí, pero... relativamente, ¿no? Pero sí, tenía todavía para 10 años más de trabajo. ¿Cuál era, creen ustedes, que era el imán que tenía Juan Gabriel? Yo lo llegué a ver en teatro y a pesar de que no me gustaba mucho su tono de voz, en teatro causaba un efecto muy agradable para los que presenciamos su presentación. Pues se desempeñaba muy bien. Es decir, en términos musicales es performance. Tenía buen desempeño en escenario y era muy atractivo, podía cantar horas y el público estaba entusiasmado, era de los pocos que lograban eso, ¿no? Hasta que caía también. Tuvo una vida muy complicada Juan Gabriel desde niño. ¿Querías decir algo, Jaime? Sí, en relación a su imán con el público que mencionabas, Adela. Yo lo vi en varias ocasiones, la primera de ellas en Colima, en un palenque. Era muy joven, Juan Gabriel. Que por cierto, ese día en el palenque acompañábamos a José Agustín, que este enero, el 16, por ahí cumplirá también un año de haber fallecido. Estaba José Agustín entre el público, y el público lo reconocía. Estábamos viendo a Juan Gabriel y la gente se desbordaba. Yo creo que por esto que dice Mario, que llenaba el escenario, lo llena, lo colma el escenario con su actuación, pero también sus canciones decían mucho a la gente, conectaba mucho con las letras de sus canciones a la gente y desde luego ¿cómo decirlo?, su personalidad al cantar, su imán de identidad sexual también conectaba mucho con la gente y lo celebraban, lo festejaban, era un delirio cada una de sus presentaciones. Y sus canciones, desde luego, ¿no?, que tenían mucho que decirle a la gente, le hablaban a la gente directamente. Le llegaban al alma. Sí, le contaban cosas que la gente había vivido, como sucede con muchos otros compositores. Sí, tenía un admirador, era el Dr. House. En su programa lo menciona varias veces y dice, es que lo hizo Juan Gabriel. Una vez llevó un mariachi ahí al programa. Al hospital. Sí, al hospital. Sí, César. Bueno, primero tenía un registro muy poderoso de voz. Si bien no era una voz educada operísticamente, su registro era muy poderoso. Una voz muy, muy, muy fuerte. Además, tenía en sus letras una característica distintiva. Una canción está destinada a ser un éxito si tiene esa característica que la distingue. Por ejemplo, cuando él dice, no te quiero nada, 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 lo dice tan rápido que casi solo él la puede interpretar. Le interpreta gente que tenga un léxico muy educado, que tenga una forma de expresarse, una velocidad de locutor, vaya, lo dice rapidísimo. Y eso hace que la gente se fije precisamente en esa canción. Para esto era un maestro
Juan Gabriel, por ejemplo, con José Alfredo, la que dice y te vas, 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 es muy difícil que una canción repita tantas veces una frase. Generalmente se oye cansona, sin embargo lo logran adecuar, e igual sucede con las canciones de Juan Gabriel, que yo creo que después de José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, pues yo creo que fue el que logró, bueno, y también Tomás Méndez, ¿no? Yo creo que han sido los que han logrado una mayor popularidad en el mundo. Entonces, es uno de los grandes, grandes compositores de nuestra música. La diferencia de él respecto de otros intérpretes, los intérpretes están destinados a permanecer menos que los compositores, porque sus composiciones perduran a través de las voces de otras personas. Tienen esa enorme ventaja. Entonces Juan Gabriel tenía esa ventaja respecto de otros intérpretes que no eran tan dotados y que no eran compositores. Fue realmente un artista maravilloso. Qué bueno que lo estemos recordando. Y yo recuerdo que sobre todo en los años 70 fue un exitazo y lo oías por donde quiera. Ibas caminando por una calle del centro de una colonia y estaban escuchando a Juan Gabriel. Sí. Lo mismo que sucedió con otros cantantes. Su primer éxito, ¿no? Ese de No tengo dinero, lo grabaron en Alemania luego. Uno en Europa oía en alemán el No tengo dinero. Un exitazo. Sí. Y fue muy al principio. Sí, yo creo que es de las más escuchadas. Sí. No tengo dinero. Yo creo que ha sido una personalidad entre la música mexicana que dejó un sello muy importante. No sé qué piensen ustedes. Y sobre todo lo prolífico. Literalmente cientos de canciones, como los buenos compositores, ¿no? Uh-huh. Y muchos piensan que él había nacido en Ciudad Juárez porque le decían el Divo de Juárez. Uh-huh. Pero no, la verdad es que nació en Parácuaro, Michoacán. Uh-huh. El Divo de Parácuaro. Tiene hasta una canción dedicada a su pueblo que dice: Parácuaro, 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 pueblito testigo de tanto dolor. Porque después en su biografía se ve que sí sus inicios fue una vida trágica, ¿no? Desde que antes que naciera o cuando ya estaba él en vías o estaba muy pequeño, el incendio de un lugar muy cercano a donde ellos vivían y que culparon al papá y por eso se tuvieron que ir de ahí porque todo el pueblo los veía mal. Y en Ciudad Juárez había, bueno, yo supongo que todavía existe, una casa que le construyó Juan Gabriel a su mamá y que era igual a la casa en que su mamá trabajaba en el servicio doméstico. Y se la construye igualita, pero en Juárez. ¿Pero no era donde había trabajado su mamá? Y sí. Después se convierte en museo, es el que es museo ahora, ¿no? Ahí en Ciudad Juárez. No. La señora había trabajado en una casa similar en Michoacán. Cuando ya adquiere fama él y tiene dinero, en Ciudad Juárez le construye una casa igual. En Ciudad Juárez. Para ella, para que ella viva, pero se la construye igual. Y ahí está, en Ciudad Juárez, muy cerca donde él cantó al principio de su carrera. ¿En el Noa Noa? En el Noa Noa. Que ya no existe. Que ya no existe, lo tiraron. Yo sí lo conocí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Entraste? No, lo conocí nada más por fuera, porque iba trabajando. Entonces nada más por fuera. Pero la casa sí existe ahí en Ciudad Juárez. ¿Quién sabe quién la tenga ahora? ¿Querías sí, Jaime? Sí, mira, Juan Gabriel tuvo 3 presentaciones en el Palacio de Bellas Artes. Habrá que recordarlo. La primera creo que fue por 1990,
la segunda en el 97 y la última en el 2013, que festejó 40 años o alguna cosa así de su vida artística, y fue velado en el Palacio de Bellas Artes en el 2016, en su muerte, que reunió a una enorme cantidad de gente. Desde el balcón del Palacio de Bellas Artes se veía la Alameda toda con una enorme fila de personas queriendo entrar, y se pusieron escenarios dentro y fuera del Palacio de Bellas Artes con grupos artísticos, su grupo artístico que cantaba sus canciones, y la gente estaba entregada a su ídolo. Yo nunca he visto una ceremonia fúnebre en Bellas Artes tan grande, tan llena de personas, tan llena de fanáticos hacia la persona homenajeada. Yo recuerdo la de María Félix, por ejemplo, o la de Cantinflas, pero no en las dimensiones que tuvo Juan Gabriel en su homenaje luctuoso, que fue, pues, ahí están las crónicas periodísticas, fue multitudinaria. Se cerró Avenida Juárez, se cerró el eje central, Lázaro Cárdenas, la parte de atrás de Avenida Hidalgo también estaba cerrada. Fue apoteosis ese día del fallecimiento de Juan Gabriel. La verdad es que era una estrella y que tenía un arrastre con el público enorme, y sus canciones escuchabas, tú ibas caminando por la calle y escuchabas a Juan Gabriel con alguna de sus interpretaciones. Y su vida, sobre todo de niño y hasta la adolescencia, fue difícil. Sí, César. Pues es de lo que hablaba de hace un rato. Pocos artistas sé que tengan esa capacidad de conectarse con su público. Yo tenía una vecina hace muchos años, que lleva una señora ya de 50 años, muy tranquila con su esposo, todo. De repente tomábamos café, nada que sospechara su destino. Pero una vez se fue a oír a Juan Gabriel, me parece que en el patio, y en medio de su entusiasmo se le ocurrió subirse a la mesa a bailar. Estaba aquello se dejó llevar tanto por el encanto de Juan Gabriel que se le dio por subirse a bailar, y que se cae y se la llevó la ambulancia a la pobre señora. Y esto yo creo que no todos los artistas son capaces de provocar eso, sobre todo una persona que no era una jovencita de 16, 17 años que fuera a ver a una estrella de rock. No era una señora hecha normalita, muy seria, muy propia, y sin embargo, ante el entusiasmo avasallador que proyectaba Juan Gabriel, pues hasta se accidentó. Realmente, por eso hay que tener mucho gusto, y qué bueno que lo sigamos recordando. Es una lástima que no tengan reconocimientos de este tipo de artistas. Merecerían, José Alfredo, Juan Gabriel, merecerían estar en la rotonda de las personas ilustres. ¿Por qué? Porque se les olvida que este tipo de personajes generalmente lo rescata el tiempo, y pueden llegar a ser hasta clásicos. Por ejemplo, el vals, por ser un baile popular en su época, fue una música destinada a que la bailara el pueblo, y sin embargo, pues trascendió y ahora es música culta. Pues a lo mejor algún día algunas piezas, no muchas, pocas, de Juan Gabriel y de los autores populares que ahora tenemos pueden llegar a ser piezas de sinfónica. La otra vez estaba yo oyendo con la Orquesta Nacional de algún país de Europa del Este, Dios nunca muere, y realmente hicieron una composición bellísima de algo que originalmente era un vals destinado a las salas donde toda la gente iba a bailar, ¿no? Entonces sería muy bueno que, viendo la repercusión social y popular que tienen ya estas personalidades, se les hiciera un reconocimiento de ese tamaño. Se podría crear otra rotonda
del siglo XX. De hecho, ya existe, pero sí. La descuidan mucho. De los compositores, obviamente. Mira, producción me está pasando curiosidades sobre uno de los más grandes artistas de México de todos los tiempos, Juan Gabriel. Y bueno, una de las primeras cosas que señala es que él era originario de Parácuaro y sin embargo mucha gente piensa que era de Juárez. Pero es que allá se va muy pequeño con su mamá. En la década de los 70 fue cuando despunta su carrera de manera muy importante y es cuando caminabas por una colonia, la Nueva Santa María, la Santa María, y escuchabas en una casa a Juan Gabriel, en la siguiente otra de Juan Gabriel, y así lo ibas escuchando por diferentes calles. Eso pasaba con Javier Solís, pero una década antes. Sí, más o menos, porque Javier Solís muere en el 63, 64, ¿no? 66. 66. En los años 70 es cuando despunta su carrera y se empieza a codear con artistas de la talla de Lucha Villa, Lola Beltrán, Vicente Fernández. Hasta Luis Miguel le grabó un tema llamado Mentira. Y llamó mucho la atención, una polémica enorme, yo la recuerdo, cuando se presenta en Bellas Artes. Porque decían que Bellas Artes pues era para artistas de otro nivel. Desde que entró Lola Beltrán ahí, ya se permitía todo. Y creían que el divo no estaba a la altura del recinto. Sin embargo, las autoridades culturales de México y hasta el propio presidente Carlos Salinas de Gortari dijeron, va, al Palacio de Bellas Artes. Y lo llena con su voz, porque en verdad verlo en el escenario era... Si llenaba el auditorio, ¿cómo va a llenar Bellas Artes? Eso no tiene ningún... Era priista, pero priista de hueso colorado. En 2000 grabó un spot electoral apoyando a Francisco Labastida Ochoa, que era candidato del PRI a la presidencia. Los representantes de Juanga aseguraron que durante el sexenio de Vicente Fox, el cantante tenía prohibido trabajar, ya que Fox se había referido a la música de Juanga como canciones feas. Que no puede repetir lo que dijo Fox. No puede repetir al aire. En 2005 fue acusado de defraudación fiscal y en 2014 escribió una carta de apoyo a Enrique Peña Nieto, y todo lo que hacía Juan Gabriel era noticia. Y cuando apoyó a este candidato a la presidencia, en un concierto se pone los colores del partido. ¿Te acuerdas? Sí, en su saco, en su smoking, ¿no? Así le hacía Magdaleno. Se ponía la greca de López Portillo en su jorongo. Que era muy mexicana, ¿verdad? JLP. Sí, una greca azteca. Uh-huh. Y sus canciones han sido interpretadas en idiomas como portugués, francés y japonés. Y él mismo tiene una versión en inglés de No tengo dinero ni nada que darte. 73 años, Esther Paredes Vega, de Álvaro Obregón, sobre el comentario que Adela informó de la casa que Juan Gabriel compró a su mamá. La adquirió cuando él era rico y se sitúa en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, ahí está, en Ciudad Juárez. Y también se mantuvo durante mucho tiempo el Noa Noa, después lo tiraron y creo que se convirtió en un estacionamiento hace algunos años, el Noa Noa, pero ahí estaba, efectivamente. Francisco Romero, cuando iba en la secundaria cantábamos, no tengo dinero, trabaja flojón. Enrique Ochoa, ¿realmente es correcto que artistas como Juan Gabriel y Alex Lora se presenten en Bellas Artes? Pregunto.
Pues antes había una reticencia, pero hay un momento clave en los 80 cuando precisamente Lola Beltrán es la que rompe el techo de cristal que impedía a los cantantes folclóricos entrar a Bellas Artes, y ya desde entonces ya se permitió que cualquiera artista de calidad, de cualquier género, pudiera presentarse en Bellas Artes. Sí, porque era como un recinto exclusivo. Para música culta, música de concierto. Pero pues, y además se sigue el ejemplo de otros países, por ejemplo, donde los grandes cantantes de fados en Portugal pues tienen acceso obviamente a los teatros de mayor jerarquía. Una cantante extraordinaria de música folclórica en Egipto pues tenía abierto desde luego la sala más importante del Cairo, ¿no? Y así en cada lugar se tiene esa delicadeza con los artistas que más estima la población. ¿Y recuerdas, Mario, que en una época se permitía incluso hacer presentaciones de teatro para las escuelas secundarias en Bellas Artes? Sí, cada vez que daban el Pedro y el Lobo, nos llevaban. No, a mí me tocó teatro clásico español. Bueno, sí, porque había una compañía de teatro que presentaba obras de Lope de Vega, de Tirso de Molina y del mexicano Juan Ruiz de Alarcón. Y usaban mucho el Teatro de Bellas Artes. Sí, y como en tercero de secundaria, recuerdan, era cuando estudiábamos esa parte de la literatura clásica española, nos llevaban de las secundarias a Bellas Artes a ver esas presentaciones teatrales. Sí, Jaime. Sí. Había una división, pues a mí me parece muy artificial entre la cultura culta, digamos, y la cultura popular. Entonces, digamos que el recinto del Palacio de Bellas Artes estaba en exclusividad para la alta cultura. Esto ponía a la cultura popular como una cultura baja, lo cual me parece un absurdo y una tontería, pero pues bueno, así se estilaba las bellas artes y la cultura popular. Habrá que recordar que cuando se inaugura el Palacio de Bellas Artes había una sala dedicada al arte popular, no solo a las artesanías, sino al arte popular. Y se hacía teatro. El Palacio, una de las actividades de inauguración del Palacio de Bellas Artes fue una función de teatro, la verdad sospechosa. No se inaugura con esta obra porque esto fue en la noche, se inaugura con un concierto de una obra de Manuel M. Ponce para coro y orquesta que se llamaba Llamaradas. Con eso se inaugura. Pero en el Palacio de Bellas Artes comienzan a considerarse las artes populares, como dice Mario, con Lola Beltrán, que es desde luego nuestra máxima intérprete de la música vernácula, pero también con cantantes extranjeros como Joan Manuel Serrat, que pisa el Palacio de Bellas Artes también, o con el jazz, con Dave Brubeck y su cuarteto, que llegan al Palacio de Bellas Artes y son presentados, me acuerdo, por Juan López Moctezuma. Era el locutor, digamos, el presentador de Dave Brubeck en su gran, extraordinario concierto en el Palacio de Bellas Artes. Llega Juan Gabriel con esa enorme polémica que te acuerdas, que tú recuerdas, que sí, pues los estira y afloje, el dimes y diretes. Es una decisión de política cultural, pero es una decisión, pues en el fondo política, ¿no? De la real política, porque dar acceso al escenario del Palacio de Bellas Artes a un cantante popular, compositor popular de esas dimensiones, es reconocer que en la cultura popular
hay artistas que trascienden su etiqueta y llegan a tener un impacto tan grande en la cultura general en México que merecen estar ahí. A mí me parece que igualmente, hasta luego, con una buena selección y con un buen criterio pueden acudir a Bellas Artes muchos otros autores populares que han dejado huella y que seguirán dejando huella en nuestra cultura general. Y hay que aprovechar, César, para invitarlos a que visiten el Teatro de Bellas Artes. Es un lugar magnífico, impresionantemente hermoso. Es un lugar bellísimo. Lo que tú decías es muy importante. Hay que aprovechar todos los programas que están destinados a la infancia para llevar e iniciar a los niños desde sus primeros años en la música, en el conocimiento musical. Para esta misión yo me recomiendo que acudan, que vean cuando la OFUNAM, por ahí del 30 de abril, cada año, hace un concierto exclusivo para niños. Obviamente tocan Pedro y el Lobo, pero además a todos los niños que van entrando les dan cascabeles, pitos y panderetas y matracas para que interpreten la Sinfonía de los Juguetes. Pero lo interesante es que los niños pasan a formar parte de la orquesta, y cuando el director le dice a los silbatos que hacen sonidos como de pájaro, que píen, pues pían, y cuando les hace así a las matracas, la matraca, etcétera. Y es muy interesante, toca la Sinfonía de los Juguetes, que por cierto, la gente cree que es de Wolfgang Amadeus Mozart, porque sí, es de Mozart, pero no de ese Mozart que conocemos, sino de Leopold Mozart, que es el papá del Mozart que todos los conocemos. Y además hay cierta duda acerca de la autoría de la Sinfonía de los Juguetes, pero cuando venga, que va a ser ya en unos meses, de una vez compren los boletos y lleven a sus hijos, le van a hacer un beneficio enorme en su cultura musical. Y también en Bellas Artes, además del museo, que es extraordinario, sí, hay colecciones ahí extraordinarias de los grandes artistas mexicanos, y también temporales que son de época. Son así los mismos carteles que generan esas exposiciones se convierten en obras de arte. Me acuerdo que fue una de arte ruso hace ya unos 10 años, de arte ruso de la época de Lenin, y un cartel extraordinario de una calidad bárbara, porque entonces el arte ruso gráfico alcanzó de veras una calidad suprema. Pero ahí ha estado la exposición de Nahui Olin, increíble y muy importante. También el catálogo de esa exposición se convierte en una obra de referencia de la artista. Bueno, ¿y qué me dices de las presentaciones de fin de semana del Ballet Folclórico de México? Es claro, algo, verlo ahí con ese telón de cristal. Impacta. También la ópera en Bellas Artes es una experiencia pocas veces vista, más ahora que ya las óperas cuentan con un letrerito donde te van traduciendo. ¿Sabes qué está sucediendo? Lo que está diciendo. Y no se olviden de la sala Manuel M. Ponce, que es una sala muy importante donde hay conciertos, música de cámara o también conferencias. Sí, y ahí se presentan valores jóvenes. Desde muy jóvenes, ahí les dan oportunidad de que se presenten. Bueno, los que me ha tocado ver son pianistas, pero ahí les dan oportunidad de presentarse y desde luego no tienen todavía un nombre que los distinga de otros, pero ahí es donde se van fogueando con un público exigente, un público que conoce. Sí.
Bueno, pues no dejen de visitar Bellas Artes y no dejen de escuchar a Juan Gabriel este día. 82 años, Rosa González Rangel de Tlalpan. Ayer comentaron que el 6 de enero es Día de la Enfermera. Mi cuñada, ya jubilada, es enfermera instrumentista. La felicité y me dijo que para emparejar con la celebración mundial, ahora el Día de la Enfermera es el 12 de mayo. Ah, pues aquí en México. Dos, que celebren los dos, sí. No se preocupen. Pues, días del periodista hay con 3. Sí, bueno. Ayer fue uno. Luego el 3 de mayo es otro. Luego el Día de la Libertad de Prensa en México, 6 de junio, es otro, el Día del Periodista. Y creo que hasta en septiembre hay otro internacional. Creo que 7 de junio, ¿no? Sí, 7 de junio. Sí. Y continúa Rosa González Rangel. Y a Juan Gabriel le permitieron cantar en Bellas Artes porque la entonces primera dama, Cecilia Ocelli, era admiradora de Juan Gabriel. En el concierto se le puede ver sentada en primera fila. Muchísimas mujeres eran admiradoras de Juan Gabriel y para mí fue una buena decisión permitir que se presentara Juan Gabriel en Bellas Artes. Pero acuérdate que además la función fue muy bien presentada. Sí. Es decir, no fue el salir así con una banquita. Cantar, sino un vestuario extraordinario, coros, muy bien presentados los mariachis y la pequeña orquesta que lo acompañó. Estaban muy bien, o sea, de gran calidad la presentación y el escenario y todo eso. Sí, Juan Gabriel sabía en qué tipo de escenario se estaba presentando. Sí. Y lo hizo con toda dignidad y con una presencia increíble en el escenario. Sí, un vestuario así de gala, sí. Porque él tenía, creo que en el Auditorio Nacional, ya al final cuando sale un momento y regresa con otro atuendo, sale con un traje de charro negro. Sí. Toda la voz. Botonadura de oro, cosas así, ¿no? Sí, blanco. Sí. Él sabía. Sí, claro. Sí, o sea, no podían decirle, llegó ahí un mariachi más, ¿no? No, de ninguna manera. Francisco Romero. Cuando trabajaba en uno de los cines de mi ciudad, proyecté la película Es mi vida. Película que narra la vida de Juan Gabriel y él mismo es el protagonista. Hay una película de puras canciones de él. Sí la recuerdan, con diferentes escenografías. Se llama ¿Qué le dijiste a Dios? Que es una película musical. Sí. Con las canciones de Juan Gabriel, que cuenta la historia a través de las canciones de Juan Gabriel. Y al final aparece Juan Gabriel con todo el elenco, como en los finales de las películas de Bollywood, cantando una de sus canciones. Sí. Esa de pero qué necesidad, ¿no? Creo que sí, Esa que sí. Yo recuerdo que están bailando y cantando en una como calle. Es el final de la película. Exactamente. Así le hacen en las películas de la India, en Bollywood. Al final de la película el elenco canta alguna de las canciones, y todos bailan, claro. Pero le copiaron a Juan Gabriel. No, es al revés. 65 años. El que le copia a los Creedence fue Juan Gabriel. Hay una canción de los Creedence, de John Fogerty, que se llama ¿Has visto llover? O algo así. Al viento, ¿no? Y él le pone gracias a Dios o algo así, no me acuerdo. Pero es una canción muy famosa de los Creedence. ¿Has visto alguna vez llover? Sí. No la recuerdo. A ver si ahorita la encuentran para recordarla. Con Juan Gabriel, sí. 65 años, José Martínez González, de Ecatepec, Estado de México. Me gusta mucho el programa. Todos los días los escucho desde hace ya muchos años. Quisiera saber el domicilio del Noa Noa. No alcancé a escuchar cuando lo mencionaron hace un rato. Muchas gracias por decir la hora. Ya lo tiraron, lo derrumbaron y en su lugar
Creo que nos dijeron que había un estacionamiento, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, pero está en Ciudad Juárez, obviamente. Está en Ciudad Juárez, estaba en una calle muy céntrica, pero yo sé que ya lo habían tirado y que hay un estacionamiento en ese espacio, hasta donde sabemos.